En el video anterior nos introdujimos a la idea de la unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica, también conocido como UMA. Y nos dimos cuenta que es de muy buen uso cuando estamos trabajando a una escala de átomos o de moléculas. Es decir, que cuando podemos contar los protones, neutrones y electrones individualmente para cada átomo en un elemento. Lo que haremos en este video es conectar este concepto con la masa que podemos ver en un laboratorio de una manera práctica. Es poco probable que en un laboratorio estemos lidiando con átomos o algunas moléculas. Lo que sí es más probable es lidiar con gramos de una sustancia. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ir de una escala atómica, por ejemplo, UMA, a una escala en masa, pero en gramos? Gramos. Tomemos el sodio como ejemplo. El sodio tiene 22.99 UMA en un solo átomo, un átomo. Y este peso, si lo queremos llevar a gramos, tiene que estar en un número, eh, aproximadamente un número por 10 a la negativo 24. Ni sueña con aparecer en una balanza o un peso convencional que podemos tener en un laboratorio. Entonces, si queremos llevarlo, esto, a 22.99 gramos de sodio, lo primero que nos llega a la cabeza es que necesitamos tener muchísimos átomos para eso. Y la realidad es que sí conocemos una cantidad de átomos de tal manera como para tener 22.99 gramos de sodio. Y esta cantidad de átomos es 6.022 por 10 a la 23. Si tienes una muestra de átomos de sodio de esta magnitud, significa que tienes 22.99 gramos de esa muestra. ¿Y existe un nombre para ese número? Claro, por supuesto que sí. Y ese nombre se llama el número de Avogadro. Es en honor al químico italiano Amadeo Avogadro a mediados de los 1900. Bueno, cualquiera que sea la unidad de masa atómica de un elemento, si tiene esta cantidad de átomos o moléculas, tiene esa misma cantidad representada en gramos. Pero hay otra unidad utilizada en química para referirse a esta cantidad y es el mol. ¿Y qué es el mol? Bueno, primero te voy a decir lo que no es. El mol no es una molécula. Son cosas totalmente diferentes. Y lo que significa el mol es que es algo que contiene esta cantidad de ese algo. Y yo sé, te puedes preguntar, ven acá, ¿y qué es lo que dice? Algo de que tiene esta cantidad de algo. Bueno, pero tengamos un poquito de paciencia porque ya todo va a ser un poquito más claro. Pero para ilustrar este concepto mejor, es bueno pensar en palabras como docena. Docena. Si tú tienes una docena de huevos, lo que significa es que tienes 12, ¿cierto? Si tú tienes un par, tienes dos. Claro. Ahora, si tú tienes se aplica al mismo concepto del mol. Si tú tienes un mol, tú tienes un mol de sodio, lo que significa es que tienes el número de Avogadro de átomos de sodio, es decir, 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Atención, un mol de cualquier elemento es igual a la masa atómica de ese elemento, pero en átomos.
Repito, un mol de cualquier elemento, en este caso sodio, es igual a la masa atómica de ese elemento, pero en gramos. Un mol de boro es igual a 10.811 gramos. Un mol de oxígeno es igual a 15.99 gramos. Un mol de vanadio es igual a 50.942 gramos. Déjame remover la tabla periódica para que se haga un poquito más fácil. Bueno, bien. eh, entonces, como ya conocemos el concepto, hagamos un factor de conversión para visualizarlo mejor. Un mol, usaremos sodio en este caso porque lo hemos estado mencionando. Un mol de sodio es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Y es el mismo caso para cualquier elemento. Un mol de vanadio tiene esta misma cantidad de átomos. Un mol de hierro tiene esta misma cantidad de átomos. Un mol de jirafa, para decirlo, tiene esta misma cantidad de átomos. Este es nuestro primer factor de conversión. Un mol de un elemento equivale a esta cantidad de átomos. Entonces, otro factor de conversión que tenemos es eh, que un mol de sodio, para este caso, equivale a 22.99 gramos de sodio. Y lo mismo que el caso anterior. Un mol de cualquier elemento X, en el caso, por ejemplo, carbono, un mol de carbono, del carbono equivale, ¿cuánto UMA tiene un carbono? 12. Un mol de carbono equivale a 12 gramos de carbono. Ahora, vamos a ver unos ejemplos para poner todo esto en práctica.